Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de la candidatura Zurich 1953, 15 aspirantes al título mundial. Veremos a continuación otra interesante partida de la 10ª ronda, donde se enfrentaron los grandes maestros Miguel Naidor con las piezas blancas, gran maestro argentino, contra el gran maestro Stalber. Bien, corresponde a una apertura cerrada, defensa ortodoxa. D4, inicia el juego Naidor. Caballo F6, responde Stalber. C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, alfil E7, E3, caballo B a D7, caballo F3, enroque corto, torre C1, C6, alfil D3, D por C4, alfil por C4, caballo D5, alfil por E7, dama por E7. Y acá Bronte comentaba que esta apertura tiene un interés fundamentalmente histórico. Fue empleada en muchas partidas del match Capablanca-Alekhine del año 1927 por el título mundial, la mayor parte de las cuales acabaron en tabla después de luchas posicionales. En cualquier caso, las negras no fueron capaces de ganar ni una sola partida. Estas defensas que carecen de contrajuego están desplazadas del estilo de juego actual. El próximo movimiento es obra de Alekhine, al que Capablanca contestó habitualmente con caballo F6. Nos referimos caballo E4, la jugada de Alekhine. Bueno, acá Miguel Naidor comentaba que la línea enroque maniobra original de Alekhine, comentaba Miguel Naidor, evitando la variante más usual que era enroque corto, caballo por C3, torre por C3, E5, D por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5 y F4. Esa es la línea prácticamente principal. ¿Ah? La inmediata jugada por Stalber E5 no permite mejorar la defensa negra y permite a las blancas evitar el cambio de dama, que es inevitable, tras caballo 5 F6, caballo G3, E5 en la otra línea. O sea, bueno, acá vamos a mencionar que enroque corto, E por D4, caballo F5, dama D8, caballo 3 por D4, caballo E5, alfil B3, alfil por F5, caballo por F5, G6, con posición igualada, que corresponde a una partida entre el doctor Alekhine con blancas contra Emanuel Lasker en Zurich el año 1934, con un juego igualado. Bueno, la otra continuación sería caballo 7 a F6, que no es buena por caballo G3, dama B4, jaque, dama D2, dama por D2, jaque, rey por D2, torre D8, torre HD1, alfil D7 y caballo E5, con mejor juego de las blancas, el doctor Alekhine contra Treyval en Baden-Baden en el año 1925. La otra línea es 11,
jugar directamente dama B4, jaque. Que no es buena por dama D2, dama por D2 jaque, rey por D2, torre D8, torre HD1, caballo 5 F6, caballo por F6 jaque, caballo por F6, alfil B3, rey F8, rey E2, con mejor juego de las blancas. Alequín Capablanca, match por el campeonato del mundo. La otra es 5, caballo 5 F6, caballo por F6, dama por F6, enroque corto, E5, alfil B3, E por D4, dama por D4, dama por D4, caballo por D4. Y aunque la posición resultante parece equilibrada, es evidente que las blancas tienen ventaja de espacio y que el alfil dama negro es un problema para el segundo jugador. En esta posición, sacarlo. Y así hay una serie de líneas que son bastante complejas. A continuación, enroque corto en la partida. No nos olvidemos, para que no nos confundamos, después de E5 de las negras, el blanco jugó enroque corto. Stallmer hizo su jugada anterior instantáneamente, dándome a entender que conocía a fondo esta apertura, y aunque la teoría no la conceptúa como dudosa, yo resolví, sin conocer bien los detalles de su refutación y sin querer tampoco perder tiempo en el reloj, hacer la jugada lógica que es enroque corto, pues en el peor de los casos me aseguraba como mínimo la igualdad. La jugada aconsejable, decía Miguel Naidor, era D por E5, caballo por E5, alfil por D5, C por D5, dama por D5. No caballo C3 debido a alfil G4, caballo por D5, dama D6, enroque corto, torre A D8, ganando. Michael Thomas, Edimburgo, el año 1926. Entonces volvemos a dama por B5, caballo por F3 jaque, G por F3, alfil E6, dama E5, si dama A5, F5, dama E5, dama B4 jaque, dama C3, torre A C8, dama por B4, torre por C1, con juego complicado y probablemente tabla en esta posición, comentaba Nairo. Entonces, enroque corto, en vez de capturar, enroque corto, E por D4, dama por D4, caballo 7 a B6, alfil B3, alfil G4, caballo G3, alfil por F3, G por F3, dama F6, dama por F6, caballo por F6, caballo F5, torre A D8, torre F D1, caballo C8, rey F1, torre F E8, rey E2, rey F8, torre por D8, torre por D8, torre G1. Bueno, acá comenzaba en esta jugada, voy a retrasarme un poco. Naidor comentó: como pienso abandonar la columna dama, se hace necesario la columna D, se hace necesario cambiar una torre para evitar que las negras puedan doblar la suya, por eso el cambio de las torres. Torre por D8, ahora torre G1, caballo D8, torre G4, caballo E7, caballo por E7, rey por E7, torre E4, jaque, muy importante para impedir que el rey coopere en el centro. Rey F8, torre A4, A6,
torre F4. Con esta jugada se obliga a debilitar los peones y restarle casillas al caballo. F6, torre H4, H6, torre H5. No solo las casillas blancas quedarán débiles, sino también el mismo peón G, y cuando oportunamente ataque con la torre en la columna G, las negras no dispondrán de la jugada lógica G6, comentaba Naidor. Interesante comentario. Caballo C7. Era quizás mejor, comentaba Naidor, haber hecho rey E7, torre C5, rey D6, torre C1 y C5, aprovechando la mayoría de peones en el flanco de dama, única opción de que disponen las negras. La partida probablemente hubiera terminado en tablas. Jugó caballo C7, F4, rey E7, torre C5, rey, torre D6, torre C1. Era mejor inmediatamente F5, evitando que el peón G avanzara. Torre C1, B6. Las negras debieron aprovechar esta oportunidad para hacer la jugada G5, eliminando la debilidad en G7. Pero jugaron eso y Naidor aprovechó inmediatamente de jugar F5, forzando la debilidad ahí en G7. C5, F4, torre C6, A4. Bueno, la lucha entre el caballo y el alfil será favorable a las blancas, que siempre que las negras no logren bloquear como pretenden con B5 y C4, aprovechando su mayoría de peones en el ala de dama. Por lo tanto, debo tomar las medidas contra el plan correcto de las negras. ¿Cuál es la jugada? A4. Si alfil C2 venía C4, alfil E4, torre C5, quedando muy bien el negro. Por eso A4 primero, B5, alfil C2. Ahora puede advertirse la razón de la jugada anterior, pues si se hubiese hecho alfil C2 en vez de A4, seguiría, ¿no es cierto?, C4, alfil E4, torre C5. Pero estamos en la jugada alfil C2, mientras que si ahora sigue C4, venía alfil E4, y ante torre C5, usted, si torre B6, A5, torre B8, B3, ganando. ¿Ah? Entonces, si torre C5, usted gana con esta jugada. B4. Y no puede capturar al paso porque se le cae la torre. Y la torre no tiene dónde colocarse. Ganarían las blancas. Entonces, caballo E8. Ahí está la importancia de haber jugado, vuelvo a insistir, A4 en vez de alfil C2. Alfil C2, caballo E8, alfil E4, torre C7, alfil D5, C4, E4. De pronto, gracias a la ubicación ideal del alfil, las amenazas de la torre y la oportuna entrada del rey, la posición de las negras empieza a ser delicada, comentaba Naidor. Y se empieza a ver notoriamente. Caballo D6, A por B5, A por B5, rey E3, torre A7, torre G1, rey F8, rey D4, torre C7. Evidentemente las negras no podían permitir la entrada del rey blanco. Torre C1, buena jugada, hay que impedir la jugada B4 de las negras. Caballo B7,
torre A1. En este momento se aplazó la partida y en los análisis descubrí que ganaba de manera forzada. Solo era necesario calcular con exactitud la maniobra. Hice un comentario de Miguel Naidor y yo aprovecho de decir que justamente la parte más técnica en el juego del ajedrez y donde se requiere mayor precisión es en los finales de partida. Un solo error y se pierde toda la ventaja o se puede perder la partida. Caballo C5, torre A8 jaque, rey E7, E5. Fuerte jugada. No torre B8 por caballo A4, torre por B5, C3, B por C3 y caballo por C3. Con opciones de tabla. Entonces tenemos E5, caballo B3 jaque, rey C3, caballo C1, torre G8, ya este final es muy difícil para el negro. Caballo 2 jaque, rey D2, caballo por F4, torre por G7 jaque, rey D8, E por F6, torre D7. Si caballo por D5 gana simplemente torre por C7, rey por C7 y F7, coronando. Por eso torre D7, torre por D7 jaque, rey por D7 y la jugada ganadora, alfil C6 jaque. El negro tiene que abandonar porque los peones blancos van a coronar. Un jaque preciso. Hermosa partida, interesante, una línea histórica del gambito de dama, defensa ortodoxa, donde la jugaron muchas veces Capablanca y Alekhine, ambos con blancas y con negras. Bien, nos veremos en breve con más partidas de este interesantísimo torneo de la candidatura disputado en la ciudad suiza de Zúrich el año 1953. Estamos viendo la 10ª ronda de ese evento. Hasta pronto.